aquí, bueno, ya... Sí, sí. te traigo. El tema de las queretes es un tema bastante desconocido, pero bueno, yo ahora hablando arriba con Rafael le decía, vamos a ver, los ejércitos españoles en la época de Carlos V eran tercios y las queretes. No había más. Con lo cual entiendo que el tema ya de por sí merece un interés importante. Por ejemplo, el saco de Roma, entonces los tercios de Flandes saquearon Roma, sí, habían 5.000 infantes de los tercios y 17.000 asquenetes. O sea que en algunas batallas fueron mayoritarios, incluso Carlos V los utilizaba como frente de batalla, en la de batalla estaba en el centro y en las alas estaban los arcabuceros y los piqueros españoles. Pero quiero decir que en muchas batallas era la base del ejército. Vamos a ver, para situarnos estamos en las finales de la Edad Media, principio del Renacimiento. Es una época de cambios convulsos, cambios sociales importantes y cambios en la dinámica militar muy relevantes. Cambian las tácticas de guerra, ya no existen, todavía existen, de hecho los franceses siguen con sus cargas de caballería, acorazada, con armaduras, un sistema medieval obsoleto, pero bueno, ellos lo siguen intentando, con arqueros, con infantería, ejército típicamente medieval, pero ya están cambiando las formas de combate. Incluso ya en esos tiempos, un gran maestro que fue el que introdujo la guerra moderna, que es el gran capitán en las guerras de Italia, y introduce el concepto de los piqueros y flanqueados con arcabuceros y con mosqueteros en los lados para proteger la formación de picas, que era vulnerable al fuego, a las armas de fuego enemigas. Pero bueno, quien da este cambio fundamental son los famosos piqueros suizos. Piqueros suizos eran campesinos que, claro, en aquella época las armas se las tenía que costear cada uno de su bolsillo. Ellos como campesinos eran pobres, no es como los campesinos de ahora que llevan tractores de un valor económico importante. En aquella época no, en aquella época gente muy pobre. Entonces los piqueros suizos utilizaron, inspirándose en la falange macedónica, el sistema de la sarisa, pértiga, lanza larga, que está clavada en el suelo, aguantada con el pie, y en esta posición, la formación de piqueros suizos podían detener una carga incluso de caballería acorazada, blindada, que se suponía por los roles medievales de la época que la caballería acorazada era indestructible, o sea, era como un ataque de blindados hoy en día, de tanques. Se supone que en teoría es imparable, pero bueno, más o menos los roles eran parecidos. A ver, la palabra Landsknete viene de Landsknet. Lands es tierra y Net es territorio, pueblo, país, o sea, son Lands es tierra y Snet es servidor, son servidores de la tierra. Aquí pasó que hubo un aumento demográfico, sobre todo en la zona de Alemania, y copiando el sistema de los piqueros suizos se empezaron a formar grupos de Landsknetes en Alemania. Incluso la palabra en el siglo XVI de Landsknet derivó en portador de la lanza, y bueno, básicamente eran mercenarios alemanes que operaron entre el siglo XV y el siglo XVII, o sea, tienen 200 años de historia. Se podría decir que el origen viene de que en 1470 Carlos el Temerario, que era el bisabuelo de Carlos V, duque de Borgoña, Carlos el Temerario todavía tenía el ejército feudal. Llaman el Temerario, pero estuvo todo su reinado combatiendo en guerras constantes. Pues ves pasándolos con uno de Bueno, me dices tú si quieres que... Entonces, claro, ahí se vio en la batalla de Nancy, en la cual los piqueros suizos, simples campesinos, derrotaron a un ejército de Carlos el Temerario. Incluso en esa batalla el mismo Carlos murió. Y esto, claro, creó una psicosis en Europa de que cómo era posible que un ejército de campesinos pudiera derrotar a un ejército medieval. Y a partir de aquí, el archiduque Maximiliano de Austria, que era el padre de Felipe el Hermoso, Felipe I de Castilla, y abuelo de Carlos V, se casa con María de Borgoña, que también es la abuela de Carlos V, y el archiduque Carlos
dice, bueno, si los suizos por su cuenta han sido capaces de organizar cuerpos de alabarderos piqueros, mejor dicho, de piqueros, yo en mi reino puedo hacer lo mismo, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y para eso también copia un poco el sistema de los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos en la conquista de Granada es el primer ejército profesional en la historia de la humanidad. O sea, hasta entonces ya lo sabéis que en la Edad Media, cuando había una guerra, pues armaba a los campesinos, bueno, había evidentemente de los nobles que eran profesionales de la guerra, pero eran pocos, y las masas humanas estaban formadas por campesinos que, deficientemente armados, o los llevaban al combate con espadas que les suministraban, y esto era la infantería regular de la época medieval. Pero los Reyes Católicos, con una buena visión, dijeron que lo ideal era formar un ejército profesional para la conquista de Granada y luego para las guerras de Italia que ya estaban empezando. Un ejército profesional quiere decir que los soldados reciben una paga y cobran. Entonces, el archiduque Maximiliano, pues bueno, lo que hace es que coge suizos y los utiliza de instructores. Los lleva a Alemania y que expliquen a sus campesinos cómo son las técnicas de combate suizas. Claro, los suizos son mercenarios. Si un emperador alemán les paga más dinero, pues no tiene ningún problema. Incluso era su enemigo, ¿no? Pero bueno, se vendían por dinero, poderosos caballeros don dinero. Y bueno, y entonces en el año 1487, en Brujas pertenecía a María de Borgoña, era su mujer, por eso Flandes era español, porque por los derechos dinásticos, María de Borgoña, como era la abuela de Carlos V, pues claro, Carlos V siempre reclamó esos territorios que tantos problemas dio a España el mantenimiento de Flandes y las Provincias Unidas. Pues bueno, pues se crea la primera unidad de lansquenetes que se llama la Guardia Negra. La Guardia Negra. Y luego en 1488 se organiza la Liga de Suabia, en el cual ya se forma un cuerpo de lansquenetes propiamente dicho, que son 12.000 soldados de infantería y 1.200 de caballería, que se puede decir propiamente dicho, que es el primer ejército de lansquenetes alemanes. Para organizar esto pidió a un hombre, a un noble, que le llaman el padre de los lansquenetes, que es George von Frundsberg. Era un tirolés de Suabia. Suabia es una zona en Alemania que, sin hacer, comparaciones no se me interprete mal, pero es una zona, podemos decir que hay como aquí las Urdes, ¿no? Una zona quizás, las Urdes han mejorado mucho, evidentemente, pero es una zona, vamos a decirlo, más primitiva, en aquella época mucho más de Alemania. Y con esa gente tan aguerrida, tan apegada a la tierra, tan pobre también, pues formó utilizó esos lansquenetes en las guerras de Suabia. Luego participaron en la guerra austrohúngara de 1490, en la cual expulsan a los húngaros de Austria, y a partir de este momento ya los cuerpos de lansquenete empiezan a coger un renombre, vamos a decir, internacional, que es europeo, pero bueno. Y vamos a ver, los cuerpos de lansquenetes, para formar parte de él, te exigían 3 años de servicio. 3 años de servicio, el problema es que el índice de mortandad era muy alto, o sea que se consideraba que era difícil que completase los 3 años. Pero bueno, básicamente ellos, cuando hacían un juramento de entrar en el cuerpo de lansquenetes, era por 3 años, no se podía desertar. Si desertaba, pues era pena de muerte. Y bueno, y fueron la base de la infantería alemana durante el Renacimiento. La base de la infantería en el Sacro Imperio Romano Germánico, y cuando proclaman al emperador Carlos V emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pues automáticamente, claro, le utiliza estos lansquenetes, que le va muy bien, sobre todo en sus guerras de religión en Alemania, que se le estaba empezando a descomponer el Sacro Imperio. Básicamente venían de Suabia, como he dicho anteriormente, de Alsacia, también de Flandes y de Renania. Su forma era, claro, hemos de pensar que era un ascenso social muy importante, porque un campesino que tenía muy pocos medios para subsistir, he dicho antes que hubo un aumento demográfico en Alemania, pasaba esto, pues que había unas tierras pequeñas, el campesino tenía 4 o 5 hijos y
y claro, la tierra no podía alimentar los 4 o 5, pues había 1 o 2 que se quedaban con la tierra trabajándola, y los 2 o 3 restantes se iban a la guerra. Creo que la guerra entrañaba un riesgo de tu propia vida, pero daba la ventaja de un ascenso social. En aquella época un campesino era de la pirámide social, eran los siervos de la gleba, era lo más bajo de ahora, de aquella época. Hoy en día no, los campesinos son unos ciudadanos normales como todo el mundo, pero en aquella época un campesino era lo menos. Y claro, convertirse de repente en soldado, y muchos de ellos en oficiales, el ascenso social era meteórico, y esto se notaba mucho en su vestimenta. Claro, ellos, tenemos que tener en cuenta que los colores, utilizamos prendas modernas, el rojo, el amarillo, el azul. En aquella época los tintes eran carísimos. Si os fijáis en los tercios de Flandes, el color que prepondera es el marrón del cuero, de la piel, el negro, el gris, el blanco en las camisas, sin tintar. Entonces, claro, en aquella época el ir de colorines, de colores muy llamativos, era un símbolo de estatus social. Si os fijáis, en aquella época Lutero, por ejemplo, se quejaba mucho contra la Iglesia Católica por la vistosidad de los cardenales, sí. aquellos trajes de rojos, de color púrpura. Bueno, de hecho los rojos, los cardenales llevan el rojo porque representa la sangre que están dispuestos a derramar en defensa de la fe. Pero bueno, los aristócratas también iban de colores muy exuberantes, y los lasquenetes dijeron, pues nosotros también. Y a ver quién tiene valor de decirnos algo, de llamarnos la atención. Más que nada porque llevamos una espada, una lanza, y somos un grupo armado importante. Y hay una teoría que dice, no está demostrada históricamente, que asaltaron unos carromatos y había ropa de aristócratas. Y cuando saquearon porque estos a veces combinaban un poquito también el bandidaje con la milicia. Cuando saquearon el carro, botín de guerra, vieron esas ropas, se les repartieron y se las pusieron entre ellos. Aquí veis algunas fotos, sí. Os habéis visto. Lo que pasa es que, claro, ¿qué ocurría? Que como no eran aristócratas, eran siervos de la gleba, eran campesinos, eran horteras, no tenían educación, entonces se vestían de una forma totalmente estrambótica. Se ponían la manga de un color, otra manga de otro color, el jubón de un color, una media de un color, otra media de otro color diferente. Y eran, claro, los cuerpos de las lasquenetes vistosamente eran impresionantes, porque veías una multitud multicolor, y al lado veías en formación los tercios de Flandes, el tercio español, que iba todos de marrón o de gris o de negro. Recuerda un poco yo a veces hago el paralelismo del circo aéreo de Manfred Freiherr von Richthofen, de los aviones pintados de colores, que hay una frase, no sé si la conoceréis, pero le dijeron, cuando ordenó pintar los aviones de esos colores, le dijeron, oiga, ¿cómo se le ocurre a usted pintar su escuadrilla de estos colores, que rompen todas las técnicas de camuflaje alemán, además van a ser visibles a la legua? Y dijo, las águilas imperiales alemanas no tienen que esconderse de los gorriones ingleses. Pues un poquito pasaba lo mismo con los colores de las lasquenetes, que se podían definir como voluptuosidad, vistosidad y colorido. A ver, empecemos por la boina. Lleva una boina renacentista muy grande, pues había variedades, algunos iban con casco, evidentemente, con morriones y con celadas, pero solían llevar una boina muy grande. Hay unas fotos de retratos de Carlos V y de Maximiliano de Austria, se ve con la boina grande, con unas plumas muy grandes de avestruz, de distintos colores. El jubón era acuchillado, que era un sistema típico de la moda del Renacimiento, era abierto, que entonces se veía la ropa de abajo y hacía una especie de colorido. Las mangas eran abullonadas, excesivamente abullonadas, que esto era típico de la nobleza, que ellos también lo llevaban. Y el calzón, se llama patanga, era ancho, largo y acuchillado, a veces adornado con ligas de colores. Hay una cosa curiosa, que era la coquilla. Esto era un símbolo muy característico de los lasquenetes, que, bueno, la coquilla, para que me entiendan, es la huevera, ¿no? La huevera, que era, no sé, como exagerada. No sé, se ven algunos grabados aquí en el museo, cuadros en el Museo del Prado, que se ve a Felipe II con coquilla, a Carlos V. Era una prenda útil en la época. Lo que es curioso es que se utilizaba para guardar el dinero.
Y claro, para los hombres un sitio que es difícil que te roben es tener el dinero ahí metido, ¿no? Una parte muy sensible del hombre. Y luego luego de calzado, así como los tercios de Flandes llevaban botas, ellos, en términos generales, no digo que no hubiesen las lansquenetes que utilizasen botas, pero en términos generales utilizaban una especie de manoletinas, porque era el calzado de la aristocracia. En aquella época el calzado era muy importante, era el símbolo de identidad social, más que nada porque el calzado era extremadamente caro, pues estaba todo hecho a mano y con cuero. No es como hoy en día, que se hace el sistema de fábrica en serie. Llevan manoletinas con la punta recta. Las armas, vamos a ver, las armas. Yo esta conferencia, cuando la di en el Club MP de Barcelona, pues traje, es una exposición de armas de las lansquenetes. Aquí, claro, yo he venido con el AVE y no era cuestión de ir ahí con espadas y tal, porque hay un detector de metales y habría tenido problemas. Pero bueno, básicamente las armas era que ellos eran como los soplitas. Los soplitas griegos eran ciudadanos libres que el armamento se lo pagaban ellos. No es como los romanos que se lo pagaba el imperio, no, esto se lo pagaban ellos. Y los lansquenetes, ellos se procuraban todo el equipo. Bueno, la pica o alabarda es muy sencillo porque es un listón de madera largo y una punta de hierro. Eso no tiene ningún coste, como no tiene ningún coste tampoco para los suizos. Pero luego había alabarderos, que la alabarda ya es más complicada, es un trabajo de herrero. Entonces, dentro de los lansquenetes, los que tenían más categoría eran alabarderos. Pero el grueso fundamental, los soldados rasos, eran los piqueros. Y luego, vamos a ver, hay un arma muy característica de los lansquenetes, que es el Katzbalger, que todo el lansquenete lleva un Katzbalger. Un Katzbalger es una espada que se lleva al cinto. La mía es, por ejemplo, es corta, las hay más largas. Sí, creo ahí veis una. Tiene una empuñadura con forma de 8. Y Katzbalger quiere decir destripagatos. Se desconoce el nombre de este apelativo. Hay quien dice, algún historiador, que si a veces la vaina era con piel de gato. Otros decían que bueno, que alguna vez pues habían destripado unos gatos. Pero bueno, el caso es que Katzbalger era el nombre. Y era el símbolo de identidad del lansquenete. Además, es una espada que copia al chifos griego, que la falange, tanto la falange macedónica con las arisas largas, como la falange hoplítica de Esparta, Atenas, Corinto, las ciudades-estado, las polis, ellos combatían con escudo y con la lanza. Y luego tenían el chifos parecido a la falcata, es un poco más grande que la falcata, y verá que es que cuando la lanza se rompía o se perdía, porque iba aguantada por un puño, en ese momento podían echar mano de la espada, y en las formaciones de piqueros ellos entraban, y claro, era una forma de defensa personal. Pero lo importante, un arma muy característica de los lansquenetes, era el mandoble medieval. Claro, ellos, esto lo habéis visto en algunas películas, cuando hay una formación de piqueros contra piqueros, bueno, llega un momento que esto en técnicas militares se llama fijar al enemigo. Los dos enemigos se fijan y quedan ahí contenidos, y entonces se trata a ver quién pincha más al enemigo y que el enemigo te pinche menos de los tuyos, a ver quién causa más mortandad. Pero claro, es un tema de desgaste de hombres y en principio, salvo que una unidad ceda, la cosa se estanca ahí. Entonces los lansquenetes pensaron cómo podemos romper las formaciones de piqueros. Y llegaron a la conclusión de rescatar los antiguos mandobles medievales. El mandoble medieval es una espada muy grande, muy alta. Claro, también yo traje uno en Pelaquillo, no podía ir en la AVE con mi mandoble, que es inmenso, cogida a dos manos. Y ellos descubrieron que, claro, lo probaron y les salió bien que uno o varios lansquenetes, entrando en una formación de piqueros con los mandobles, se llaman flansberge, ahora os diré por qué, rompían las picas y penetraban dentro de la formación de piqueros, pudiendo romper la formación. Claro, los que hacían esto eran los Dopen, lo tengo por aquí, Dopen Solder, que eran los que Dopen es doble, o sea, soldados que tenían el doble sueldo que los demás, porque también arriesgaban mucho sus vidas con este tipo de acciones, porque claro, siempre puede haber un piquero que te pinchase.
ellos también descubrieron que, claro, utilizaron mandobles antiguos. Claro, pensemos que la Edad Media estaba 80 o 100 años atrás, se conservaban mandobles, pero claro, como necesitaron hacer uso de ellos, empezaron a encargar a herreros mandobles nuevos. Se distinguía los medievales de los modernos, entre comillas, que los medievales, como estaban pensados como un arma de infantería de justa, o sea, una justa era jinete contra jinete con espada, perdón, con lanza, y cuando caía uno, si se mantenía en pie, sacaba el mandoble que lo tenía el caballo, entonces el otro bajaba el caballo y luchaban con mandoble. Entonces, claro, el golpe de mandoble es tan fuerte que lo que es el guardamanos de la espada lo revienta. Entonces los mandobles medievales, algunos ya tenían unas asideras así que paraban el golpe de la espada. Entonces, claro, los que tenían esta forma evidentemente eran medievales, porque esa forma con las picas no tiene ninguna utilidad. Pero, claro, por grabados y por vestigios históricos que se han conservado en castillos, mandobles de los Franzberger son totalmente rectos, no tiene esta forma, con lo cual se deduce que son fabricados para ellos. Pero luego descubrieron otra cosa, que esto también se descubrió en la Edad Media, que en el combate mandoble con mandoble, si hay uno que tiene la hoja flamígera, de aquí viene la espada flamígera, cuando da un golpe contra el otro mandoble, al hacer así, una espada tan grande que al otro oponente le hace vibrar la espada y lo descontrola. Y en ese momento lo pueden matar. Entonces ellos se dieron cuenta que la espada flamígera, que ellos le llaman Flansberge, Berge espada, Flams llama, como tiene efecto sierra, era incluso mejor para romper las picas. Entonces ellos siempre utilizaban el Flamberge o la espada flamígera. Luego, evidentemente, la ballesta y el arcabuz. Dicen que uno de cada 8 en total utilizan ballesta y arcabuz, y luego conforme se desarrollaron las guerras, pasaron los años, fue uno de cada 4, cuando las armas de fuego tuvieron más preponderancia en los campos de batalla de las guerras en Europa. A ver, tema de jerarquía, formación de unidades. Y una cuestión muy importante, que creo es lo más importante, la clave fundamental de los lasquenetes, es que son los creadores de lo que se entiende como ejército moderno, a nivel de jerarquía. Vamos a ver, aunque fueran campesinos, eran alemanes. Con lo cual, eran tremendamente metódicos y ordenados para temas organizativos. Por otras cosas no, para la juera y tal, quizás no, para los organizativos sí que lo eran. Entonces, esto funcionaba así. El emperador encargaba a un coronel, Oberst, que formase un regimiento. 4.000 hombres. Aquí entra el concepto de coronel. O sea, en los tercios tenemos la bandera coronela, pero el coronel como rango no existía. Y hoy en día, y bueno, y hace 300 años, los coroneles son los jefes de los regimientos y los coroneles de voluntarios son los que organizan regimientos. Esto pasó en la Guerra de Secesión Americana, y escribí un libro al respecto, que se encargaba un coronel y reclutaba un regimiento. Lo mismo pasaba con los lasquenetes. Entonces el coronel organiza un regimiento, busca financiación, pide un préstamo hipotecario o una subvención de algún señor feudal, o incluso hasta el pillaje. Por eso, en las batallas, ese ansia que tenían del botín, los soldados, los oficiales, no era solo para enriquecerse, sino sobre todo para pagar los gastos de campaña que el coronel había tenido, porque el coronel es el que pagaba y el coronel quería resarcirse. Entonces ya tenemos un coronel y ellos crearon lo que es el Hauptmann, que es el capitán. Hablamos de los primeros capitanes, que eran 10 capitanes en cada regimiento. Vamos a ver, si esto se lo analizas, es más o menos la estructura de un regimiento moderno en la actualidad, de España, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Rusia, de cualquier país del mundo. Y ellos fueron los pioneros en este tipo de organización. Entonces, ellos establecen las Phalanx, que son las compañías. Cada compañía un capitán. Y el regimiento de los 4.000 hombres tenía 10 compañías. Y el capitán nombraba un teniente y un alférez.
El alférez era el que portaba el estandarte y había un juramento que el estandarte lo tenía que defender con su vida. Imagino que lo sabréis, pero en aquella época el estandarte era fundamental, porque si en un combate caía el coronel o caía el comandante o caía el teniente, automáticamente era sustituido por otro. Ahora, si se perdía el estandarte, eso era insustituible. Además, las unidades de aquella época se guiaban por el estandarte. Donde está el estandarte está la unidad. Y se concentraban todos a la del estandarte. Los campos de batalla no es como hoy en día, que hay transmisores de radio. En aquella época era todo visual. Entonces, si se perdía el estandarte, la unidad quedaba disgregada. Por eso el alférez juraba por su vida defender el estandarte. Entonces, las Falgen, las compañías, tenían 100 veteranos, que eran los Doppelsolder, estos que hemos comentado de los Franzberge, de los mandobles, y también cobraban el doble, y también los de la alabarda, que como he dicho antes, la alabarda con una lanza más sofisticada, el que la portaba pues tenía un sueldo superior a los demás. Hablamos de soldados mercenarios. Además, claro, no es lo mismo la utilización de la pica, que simplemente es, si viene caballería, aguantar con la pica, y si avanzas, pinchar, no tiene nada más. En cambio, la alabarda es la arma mucho más complicada, porque es pinchar, clavar, estirar. O sea, requiere una cierta esgrima que la pica no requiere. Por eso los suizos, que eran simples campesinos, utilizaban la pica. Pocas veces utilizaban la alabarda. La alabarda requiere una cierta pericia. Y luego crean los lasquenetes la figura conocida del sargento. La figura moderna, que la crean ellos. ¿El sargento quién es? Pues el que instruye, entrena, establece la disciplina de la tropa. Luego, claro, ellos hacían una cuestión muy, muy importante, muy alemana, que si un soldado tenía una queja, no podía ir directamente, como los tercios de Flandes, al duque de Alba. El tercio de Flandes no ocurría. Un soldado tenía queja, mi duque, oiga, que ayer no sé qué, que comimos tarde. No. Sistema alemán, eso estaba prohibido. El soldado se lo tenía que decir a su sargento. El sargento lo decía al teniente, el teniente al capitán. El capitán al coronel, el coronel se lo decía a quien fuera, o recibía la orden, la misiva directamente al coronel. Se estableció este sistema, que es el sistema moderno de los ejércitos actuales. Luego, como eran ejércitos renacentistas, ellos, cuando era una vida milicia, el lansquenete, claro, muchos estaban casados, tenían hijos, entonces ellos cuando marchaban iban con lo que se llamaba la troz. La troz son los sirvientes, artesanos, mujeres, esposas, prostitutas, todo lo que seguía a los ejércitos de lansquenetes. Y luego hay a mí me hace gracia, porque hay una figura que era el Hurenweibel, que textualmente es el sargento de putas. Sí, es que claro, era el que distribuía los horarios, las faenas, pues no sé en aquella época supongo, y ahora también pues tenía su importancia, pero los alemanes hasta esto tenían instruidos, establecían los horarios y era un cargo, ¿no? Pues que es muy, muy respetado, y era el que organizaba todos los temas, incluso también domésticos, riñas entre las mujeres, etcétera, etcétera. A ver, la táctica. La táctica, bueno, lo he dicho antes, se inspiraba en el gran capitán, es la formación central de piqueros y alabarderos, y en los lados, para proteger la formación, ballesteros, arcabuceros y mosqueteros. La táctica que se utilizó es que en la época de Carlos V es que los arcabuceros españoles en los enfrentamientos diezmaban a los suizos con armas de fuego, y luego venían los lasquenetes, que eran el centro del ejército, y avanzaban. O sea, los lasquenetes alemanes creaban una combinación que funcionó bien durante muchas batallas con los tercios. Y a veces hubo casos de los piqueros lasquenetes lucharon mezclados, como por ejemplo la batalla de Pavía, con los soldados españoles que utilizaban el arcabuz y el mosquete. Bueno, yo sí, la formación es la típica que he mencionado antes.
Ellos inventaron también un sistema de caracoleo que no es exclusivamente ellos, pero se utilizaba, que es la formación esa cuadrada típica que conocemos de los tercios de Flandes que he explicado antes, con los piqueros en centro y en los lados, en los flancos, las armas de fuego. Había un sistema de caracoleo envolvente del enemigo y, por ejemplo, en la batalla de Mariñán en 1515, franceses y venecianos lucharon contra milaneses y suizos, en la cual los lasquenetes estaban con los milaneses, o la famosa batalla de Bicocca en Italia, en la cual españoles lucharon contra franceses y venecianos, que con los españoles habían muchos lansquenetes, y luego la famosa batalla de Pavía en 1525, que ahí se puede decir que los lansquenetes realmente fueron decisivos para el triunfo de las fuerzas españolas, la batalla que fue hecho prisionero Francisco I. Sin embargo, en la guerra más adelante, en la guerra de los 80 años, ya son criticados, porque en esa guerra ya no luchan con el emperador Carlos V, sino que con la Casa de Austria, con el emperador Sacro Imperio Romano Germánico, con Maximiliano, y ya empiezan a ser criticados por el uso del pillaje. Hay una película, no sé si la habéis visto, se llama El último valle, sí, de Michael Caine, una unidad de lansquenetes, y claro, una guerra de 80 años, un desgaste tan grande que en muchos casos se dieron al pillaje. En esa época también los españoles empiezan a menospreciarlos. Habían tenido compañeros de armas durante mucho tiempo, pero tenían un resquemor con los lansquenetes, porque primero por el idioma, unos hablaban español, los otros alemán, y la comunicación era difícil. Luego la lealtad a la corona. Claro, estos señores, eran leales al emperador del Sacro Imperio y también a Carlos V, pero de una forma relativa, porque así como los españoles teníamos muy claro que Carlos V era rey de España, primero de España y quinto de Alemania, era su majestad el rey. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico era una imagen como más deslucida, porque era un conjunto de pueblos. A veces la autoridad del emperador era muy relativa, y claro, y los españoles siempre veían una cierta desconfianza hacia ellos con respecto al tema de la lealtad a la corona. Luego, otro aspecto fundamental es que entre ellos habían luteranos. No podían serlo, pero claro, habían luteranos que hacían práctica luterana secreta, y los españoles lo sabían, y claro, combatir en guerras de religión con un compañero de armas que son los lansquenetes luteranos, pues en aquella época esto tenía mucha importancia. Luego los tercios de Flandes, los tercios españoles, se caracterizaban por su caballerosidad. Todos hemos leído las novelas, y aunque eran campesinos como los lansquenetes, eran muy caballeros, eran muy señores. Los lansquenetes era otra cosa, eran más dados al pillaje. Luego también había pasado otras veces que los tercios españoles, las pagas siempre llegaban tarde. De hecho, el saqueo de Roma es precisamente porque no llegan los emolumentos. Pero los soldados españoles, por su espíritu de amor a la fe católica y a su majestad el rey o el emperador, pues combatían, aunque se les debiese dinero. Los lansquenetes no. Los lansquenetes en muchos casos dijeron que si no cobraban, no atacaban. Y claro, esto para los españoles, vean, estos tíos son mercenarios. Aquí hay una falta total de patriotismo. Luego, claro, el duque de Alba, por ejemplo, en una ocasión dijo que prefería tenerlos contratados en sus ejércitos, no por su capacidad combativa, sino porque si no los contrataban en sus ejércitos, el enemigo los iba a contratar y tenía que luchar contra ellos. Bueno, entonces lo del regimiento que he dicho antes eran 4.000 o 10.000 según las circunstancias. Había un juramento de lealtad al imperio, y vamos de tiempo, bueno, vamos bien. Se formó con 17.000 hombres, 12.000 piqueros, 2.000 arcabuceros, 2.000 dopensolder de mandobles y 1.000 alabarderos, lo que se llamó la banda negra de lansquenetes. Estos vestían de negro, da mucho miedo, pero estos fueron contratados por Francisco I, que aquí fue el primer momento en que, claro, ya el mito de los lansquenetes, claro, se dieron cuenta los españoles que estos estaban por el dinero
y podían ser amigos o aliados como podían ser enemigos. Los contrata Francisco I de Francia en 1515 para sustituir a los piqueros suizos, que ya no los tenía a su disposición, y los encuadra en el ejército francés. Sirvieron en el ejército francés durante 10 años. En el Sacro Imperio se les llamó los lasquenetes renegados, porque se negaron a volver al Sacro Imperio Romano Germánico, se quedaron a vivir en Francia, y Maximiliano I los despreció, incluso ya para los nuevos cuerpos de lasquenetes integró a muchos holandeses católicos. En 1515 la banda negra de Francisco I, la batalla de Marignano, retrocede ante los ataques de los piqueros suizos, esta vez contratados por España. España muy hábilmente dijo: hombre, si nos quitan los lasquenetes, pues nosotros quitamos los piqueros suizos. Y la verdad es que funcionó muy bien, porque fueron superados por 12.000 lasquenetes, precisamente, otros lasquenetes. Aquí fue una batalla en la que eran lasquenetes contra lasquenetes. Lasquenetes de Frundsberg, que hemos dicho antes, el padre de los lasquenetes, que los atacó por ambos flancos y aniquiló a los lasquenetes. Estoy hablando de la batalla de Pavía, a los lasquenetes franceses. Bueno, las campañas estuvieron presentes desde finales del siglo XV a principios del siglo XVII en la revuelta morisca de Espada, en Castellón. O sea, los lasquenetes estuvieron presentes en España en 1526, en el asedio de Hondarribia, estuve hace poco, en las elecciones vascas, en 1521, donde tuvieron gran desempeño, y luego en las guerras Augsburgo contra los Valois de Francia, 1542, en todas las guerras de Italia, en las ligas de la Reforma Germana contra los ejércitos luteranos, en las guerras Augsburgos otomanas. De hecho, ellos tuvieron un papel muy importante, fundamental, para salvar Viena, porque los turcos con artillería derribaron los muros de Viena, y cuando entró el ejército turco dentro de la ciudad de Viena, se formó un cerco ahí de lasquenetes que pararon ahí a los turcos. Es un asedio menos conocido que el de 1635. Fue importante. Decían que si caía Viena, caía toda Europa. Bueno, no veo tan claro, pero bueno. La guerra de los 100 años y las campañas de Austria. Éxitos, como ya he dicho, la batalla de Pavía. Y luego, bueno, si se puede llamar un éxito, el saque de Roma. El saque de Roma en 1527. Antes lo hemos comentado, ya habían 6.000 españoles mandados por Carlos III de Borbón, que no era era la casa Borbón, pero no era un Borbón como lo entendemos hoy en día. Los Borbones todavía no habían sido reyes de Francia, ni tampoco habían sido reyes de España. Quizás si en vez de Carlos III de Borbón hubiera sido el duque de Alba o otro jefe de los reyes, Spínola o Fernosio, uno de estos, Alejandro Fernosio, pues no habría habido saqueo de Roma. Pero como era Carlos III de Borbón, pues permitió que 14.000 lasquenetes a las órdenes de Frundsberg, y algunos italianos también, y unos 5.000 españoles saqueasen Roma por el tema que no cobraban los monumentos. El saqueo de Roma fue atroz, asaltaron todas las iglesias, arrancaron las vidrieras, con el plomo de las vidrieras hicieron balas, y bueno, fue una cosa muy... en el fondo fue también hasta un poco de asedio también. Claro. Sant'Angelo estaba ahí el Papa refugiado. Bueno, esto funcionaba así. Cuando había un asalto a una ciudad, si la ciudad se entregaba, se respetaban vidas y bienes. Si la ciudad resistía, es una costumbre medieval, y ya de los romanos, incluso antes, pues la población era arrasada, aniquilada o esclavizada. Porque, claro, habían hecho una resistencia, y eso había costado tiempo, caídos en combate, etcétera. Bueno, entonces la decadencia, volviendo un poco al tema que he apuntado un poco anteriormente, muere Frundsberg y baja la reputación de los lasquenetes. Y justo en ese momento es cuando se está forjando la leyenda de los tercios de Flandes como fuerza invencible. O sea, el momento que los tercios de Flandes ya están considerados en distintas batallas como una fuerza invencible, y lo fueron en muchas batallas, los lasquenetes ya quedan en una segunda posición, ya pierden esa aureola que tenían de infantería alemana, brava y valiente.
Y acabando ya, hay una cuestión poco conocida. Yo en mi libro, Los últimos de América, que tengo aquí al editor ante el público, hay un hecho también muy poco conocido, en el libro sale, que es que cuando Pedro de Mendoza y Luján, que era un noble granadino de la Orden de Alcántara, paje real, y luego primer adelantado de Carlos V en Nueva Andalucía, que era lo que hoy entendemos como Uruguay y Argentina, Carlos V el adelantado era un señor que mandaba, un conquistador que mandaba al emperador con las tropas para conquistar un territorio para la corona española. Entonces Pedro de Mendoza llega a esas tierras y después de la caída del Imperio Inca se tenía miedo que Portugal, que dominaba a Brasil, empezaba a dominar a Brasil, hiciera una expansión hacia el sur, aprovechando la línea de demarcación del Tratado de Tordesillas, que bueno, de hecho Portugal lo incumplió, porque si ves el mapa de Brasil, penetra casi hasta Perú, hasta Ecuador, sí. Y el Tratado de Tordesillas parte por la mitad de Brasil, o sea, no tenían que haber pasado a la costa, pero bueno, ellos se expandieron hacia el oeste. España no dijo nada porque eran tierras amazónicas, tampoco había interés en aquello, pero claro, se querían expandir hasta hacia el sur. Querían, si Pedro Mendoza no hubiera estado ahí, seguramente pues hoy en día en Argentina, en Uruguay hablarían portugués, no hablarían español. Y quieren establecer un tapón contra la expansión portuguesa en Uruguay. Y el 24 de agosto de 1535 sale una de Sanlúcar de Barrameda, una flota de entre 11 y 14 naves que lleva a 3.000 soldados españoles, y entre ellos hay 300 lasquenetes mandados por un tal Ulrico Schmidl. Llegan allá y el 2 de febrero de 1535, el otro día se lo dije, estuve con Guido, con el argentino, y le comenté que sepas que Pedro Mendoza, y ya lo sabía, lo que no sabía que había lasquenetes ahí, fundó un sitio que se llama Santa María del Buen Aire, que luego eso fueron Buenos Aires, lo fundó Pedro de Mendoza, pero bueno, que había esto se sabe, lo que no sabe es que allá habían 300 lasquenetes. Y bueno, allá había unos indios que eran díes, eran indios de las Pampas, que al principio se mostraron amistosos cuando hicieron el asentamiento, que era un poblado de Buenos Aires, asentamiento de madera, un fortín. Al principio eran amistosos, traían enseres, traían comida, hacían intercambios, pero de repente se volvieron belicosos. Hubo una batalla, que es la batalla de Corpus Christi, el 15 de junio de 1536, en la cual Diego de Mendoza, que era el hermano de Pedro de Mendoza, combatió con los lasquenetes alemanes, que solamente intervinieron los lasquenetes alemanes. Ellos, me imagino, tenían como fuerza de choque, sí. Pensaron, bueno, si vamos a luchar contra los indios, que van los alemanes y nosotros nos quedamos aquí como retaguardia, como segunda fuerza. Bueno, mataron a 1.000 indios y murieron 35 lasquenetes. Lo que pasa es que después de esta batalla, todos los indios, que eran díes, baranís, churrúas, chanás, se unieron todos los indios de la Pampa, hicieron un ejército de 23.000, atacaron el campamento en junio hasta diciembre, hubo un cerco que duró de junio hasta diciembre, y al final se tuvieron que volver en los barcos para España. Fue un fracaso, pero bueno, ya habían fundado Buenos Aires y en sucesivas expediciones se fue consolidando el poder de España en sus territorios. Y ya acabando ya, solamente decir una cosa, que había entre los lasquenetes, había un dicho que ellos decían que cuando morían era imposible que fueran al cielo por las tropelías que habían cometido en su vida. O sea, evidentemente las puertas del cielo las tenían cerradas, y a purgatorio no podían ir, porque al purgatorio es un sitio que vas a purgar tu alma, a limpiarla de pecados para luego ir al cielo, pero ellos tenían tantos pecados que no podías estar al purgatorio. Entonces decían que los lasquenetes iban al infierno, pero el infierno, el diablo les decía, no, aquí no os quiero porque me vais a quedar muchos problemas. Con lo cual eso es gente muy violenta y aquí no tenéis sitio. Con lo cual decían que los lasquenetes cuando morían se quedaban en una especie de limbo al margen del cielo, del infierno y del purgatorio. Y bueno, esta es la conferencia y un placer estar con vosotros. Eran del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, sirvieron a España mientras Carlos V fue emperador del Sacro Imperio. Cuando Carlos V, el Sacro Imperio se lo deja a su hermano Fernando de Castilla, que es el nuevo
archiduque, emperador del Sacro Imperio, los lasquenetes pasan al servicio de Fernando. Ya Felipe II no los utiliza, ya son de otro país, se repartieron, claro. España se quedó Flandes, el Franco Condado, Nápoles, las dos Sicilias, pero el Imperio Germánico se lo quedó su hermano Francisco, que bueno, era nacido en la Alcalá de Henares, era un español, era nieto, hijo de los reyes, nieto de los Reyes Católicos, y bueno, y fue el primer emperador de Alemania. Que ahí se van diluyendo, ¿no? Decía, se mueve Frundsberg y con el tiempo... Bueno, luego pasa que los clientes que llega un momento ya que el Sacro Imperio ya formó un ejército profesional con soldados profesionales y ya no tiene que contratar campesinos mercenarios. Y se diluye la táctica de los lasquenetes también. Bueno, cambian las formas de guerra, claro, ya la guerra es diferente, pero bueno, ya estuvieron, lo explica en la conferencia, estuvieron 200 años hasta principios del 17, o sea que del 15 y todo el 16, hasta principios del 17, o sea, como cuerpo armado, pues aguantaron mucho. ¿Qué porcentaje representaban en los ejércitos españoles? Depende, varía, eso no hay una regla fija. Depende de la época, depende de la batalla, no hay regla. O sea, por ejemplo, en Pavía eran muy numerosos, o sea, el éxito se dio a ellos. En Bicoca también había muchos, pero en otras batallas había muy pocos o ninguno. En las guerras de Flandes prácticamente no había. No había, porque ahí se defendía un territorio que era español. Y no. La época dorada de los lasquenetes es, o sea, el culmen es la batalla de Pavía, Bicoca, un sí, poco los 1500... mientras vive Frundsberg, que era su padre y creador, hasta entonces. Pero bueno, lo importante, ya lo he hecho en la conferencia, lo importante es que ellos crean lo que es el concepto del ejército moderno. Coroneles, capitanes, tenientes, sargentos, alféreces. Bueno, alféreces ya había en el ejército español, pero no había tenientes, por ejemplo. Capitanes sí que habían, pero no eran como los de entonces, de los lasquenetes de la compañía. Era un capitán, era un jefe, capitán, punto. Mariscal, capitán, tal. Pero no había la estructura más. De hecho, el concepto tercio es anacrónico, solamente la legión creo que lo utiliza y la brigada paracaidista, pero con otra función diferente. Pero el sistema regimiento funciona en todos los ejércitos de España y en todo el mundo. Y esto fue una creación de los lasquenetes alemanes. Los alemanes en la guerra, desde el principio hasta la Segunda Guerra Mundial, han aportado muchísimas cosas. Los suizos, ya lo he dicho en la conferencia, fueron una revolución en toda Europa. O sea, un ejército campesino derrotaba a ejércitos de nobles franceses. Sí, o sea, incomprensible. A lo mejor de la caballería acorazada con armadura francesa, lo derrotaban unos desarrapados, porque así como, por ejemplo, los lasquenetes iban con ropas muy bonitas, muy llamativas, los suizos iban, pero no te diré desnudos, pero iban con cuero, iban muy pobremente vestidos. Entonces esto fue una catarsis en la técnica militar de la época. Entonces cuando el gran capitán llega a Italia, piensa, bueno, si a mí la corona me ha encomendado conquistar estos territorios o defenderlos, yo no puedo venir aquí con el ejército medieval de la guerra de Granada. Arqueros, infantes, caballeros, hay que hacer algo diferente. Entonces utiliza el sistema, copia a los suizos, el sistema de las picas, piqueros españoles, y luego la alabarda, que es una derivación de la misma pica, y utilizan estas unidades, y al principio le funciona, pero se dan cuenta que lo que le pasó a los hoplitas macedónicos, que la falange macedónica es vulnerable al fuego, en aquella época a los arqueros. Claro, ellos van con la lanza. Si tenían flechas de una lluvia, tienen dos manos, tienen una lluvia. Bueno, los soplitas llevaban el aspis, el gran ese escudo, el oplón. La falange macedónica ya llevó un escudo más pequeño, pero bueno, llevan escudo para protegerse. Incluso la falange macedónica utilizó una táctica que es muy curiosa para repeler, claro, eran lluvias de flechas. Cuando entran en Grecia los ejércitos de Darío y Jerjes, hay la frase aquella que le dicen, quiero recordar, no me acuerdo si es a Leónidas, creo, de Esparta, que nuestras flechas y dardos, cuando son lanzados, oscurecen, y es que es así. O sea, imagínate que se iba la luz del sol y eso te venía encima. Claro, entonces
¿Qué ocurre? Que en aquella época de Italia, del Gran Capitán, no eran flechas, bueno, estaban las ballestas, pero eran armas de fuego. Entonces, claro, ahí los piqueros, claro, si te iban disparando, que no puedes hacer nada. Entonces, el Gran Capitán tiene la gran genialidad de, en los cuadros, en los extremos, establecer ballesteros y mosqueteros y arcabuceros para proteger, para evitar que las otras armas de fuego tengan esa raya, que no se acercasen a disparar a tus piqueros. Y esta es la gran. Por cierto, estoy muy intrigado con el tema del mosquete y el arcabuz. O sea, no logro distinguir yo también, yo tengo un problema la potencia de uno y otro, y el alcance también, y la función que tenían tanto mosqueteros como arcabuceros. Sí. No sé si me ya también, no, es que también tengo dudas en eso. Esa misma pregunta me la he formulado yo. Bueno, que no he entendido que el mosquete era apoyar con horquilla, ¿no? Si no me equivoco. Era más pesado, el mosquete y el arcabuz era más ligero, ya. Sí, y que tenía como la salida como más ancha, ¿no? Pero piensa que esto fue una evolución muy rápida, ¿eh? Esto fue evolucionando. Y luego al final, ya en el siglo XVIII, los mosqueteros, famosos mosqueteros de D'Artagnan, de Alejandro Dumas, y el mosquete era muy corto. Fue una evolución. Sí, porque ya en la toma de Granada ya se emplean armas de fuego. Bueno, ahí sobre todo la artillería. En la toma de Niebla, que era una ciudad granadina, ahí se utiliza, es la primera vez que se utiliza artillería contra muros de ciudades, contra castillos. Es la primera vez en la historia. Quiero decir que España, he dicho que Alemania ha sido muy precursora en la ciencia de la guerra, pero España también ha sido en los países, dirían, más importantes. Por ejemplo, en mi libro, aprovecho ya como Francisco Umbral, ¿no? Como Francisco Umbral, perros de guerra, soldados de cuatro patas, los perros de guerra de España. Ahí te digo que España es el país del mundo que mejor ha sabido utilizar la fuerza canina, sobre todo en la conquista de América. Aprovechando que nos están grabando Divulgadores del Misterio y tenemos aquí al editor, le pedimos a Editorial Actas que vuelva a reeditar esos dos a cuatro patas que nos lo piden este público que tanto nos quiere. ¿Hay alguna relación entre los Lansquenets y el origen de la Guardia Suiza? Lo digo por la vestimenta. Bueno, buena pregunta. A ver, el diseño de la Guardia Suiza es de Miguel Ángel. Entonces yo diría, no te lo puedo demostrar, pero yo estoy convencido que Miguel Ángel se inspiró en los Lansquenetes, sin duda alguna. No, y lo digo también por el hecho de que es que cogió los colores, claro. Claro, o sea, no, es que a ver, eso no pegaba en los tercios de Flandes, un soldado de colorines, como la Guardia Suiza, pero el Vaticano, Miguel Ángel pensó, pues ¿por qué no? Hombre, no voy a poner aquí Lansquenetes porque van a saquear el Vaticano otra vez, que ya lo hicieron hace unos años, pero me cojo suizos italianos católicos, de un cantón que son católicos, y sí, sin duda alguna. La verdad que, claro, Miguel Ángel nos lo podemos preguntar, pero vamos, yo estoy convencido. Bueno, incluso es que los Lansquenetes eran más exagerados que la Guardia Suiza. Y luego eran como los hoplitas griegos, no habían dos con el mismo uniforme. Como los hoplitas griegos lo pagaban de su bolsillo, cada uno tenía una coraza diferente, un penacho diferente, todo el diseño, el dibujo del escudo del aspis era diferente, salvo por ejemplo Laconia, Esparta, que tenían la landa de Laconia. Los griegos cada uno iba diferente. Lo raro es que no usaban entonces para nada lo que era el concepto del camuflaje, ¿no? Porque hoy en día lo que se intenta es... No, eso no tenía objeto. Eso, el primer objeto aquí de camuflaje, yo te diría que fue en las guerras napoleónicas. Los ingleses tienen unos regimientos de tiradores, ¿no? Cazadores que eran de un verde. Cazadores iban verde. Pero vamos, hasta finales del 19... O sea, las tropas coloniales británicas van de rojo. Es al final cuando empiezan a ponerse el caqui, sobre todo contra la guerra del Boers. O sea y en la guerra de secesión americana, que tengo el otro libro de hispanos españoles, en la guerra de secesión americana, también. Otro libro, aprovecho ya para hacer la cuña. Esa guerra es curiosa porque es una guerra que empieza como napoleónica, formaciones cerradas, del norte de Estados Unidos, federal contra el sur confederado, formaciones napoleónicas, incluso habían uniformes napoleónicos. Que eran de guardias de academias militares, no sé que se sepa, no se llegaron a utilizar en combate, pero existían estos uniformes, y fue una guerra napoleónica que luego derivó en una guerra moderna. Fue una guerra napoleónica con formaciones de infantería, apunte en fuego, formación cerrada para concentrar el fuego, y luego al final de la guerra era una guerra de trincheras,
la defensa de Pittsburgh y Gettysburg, y por ejemplo había una unidad en el norte que sí, también iban de verde, de cazadores, que iban semicamuflajes, camuflados. Ahora el camuflaje, como lo entendemos, esto es alemán de la Segunda Guerra Mundial. Claro, que es raro que una cosa tan esencial, ¿no?, como es pasa inadvertida en lo que es el camuflaje y no surgiera antes, ¿no? La guerra, a ver, la evolución de la guerra siempre es muy lenta. O sea, para que los generales decidan un cambio, tiene que haber muchos muertos y muchos fracasos. Por ejemplo, antes hemos comentado las cargas de la caballería francesa, caballería pesada. Esto ya lo hacían en la época de la época medieval de Francisco I, incluso de antes de la guerra de los 30 años. De los 30 años, normalmente en Pavía. No, pero en Nancy, a Agincourt, los arqueros, perdón, de los 100 años. Y ellos, es que siguieron con eso. En la guerra del Renacimiento siguieron con eso. En la guerra contra Flandes, la batalla de las espuelas de oro, que mataron tantos nobles franceses que hicieron montaña con las espuelas de oro de los caballeros franceses. ¿Ves que en Sedan, en la guerra franco-prusiana, vuelven a lanzar caballería contra las ametralladoras alemanas? Sí. Es inconcebible, pero es que es así. Y han tardado, bueno, incluso hasta De Gaulle ya tenía un libro sobre las formaciones militares, bueno, que esto ya es otra historia, que esto lo hizo Guderian, que eran formaciones de blindados contra el enemigo, esto sí, pero quiere decir que los franceses han sido recurrentes en hacer lo mismo, y en las historias de la táctica militar las evoluciones se marcan por siglos y son muy lentas, y tiene que haber muchos muertos y cosas que para ti y para mí, que somos hombres del siglo XXI, son obvias, en aquella época no se veían así. O sea, el hecho, por ejemplo, de disparar cuerpo a tierra en las guerras napoleónicas, es que esto consideraban que era de cobarde, que lo tenían que estar así y disparar cuando se lo dijeran, y pum, y estás así en formación esperando que te pegas en el tiro. Hasta que has dicho una cosa muy interesante, porque cuando has pasado las fotos y tal, de las ropas no solo llamativas sino incómodas y no muy prácticas a la hora de combatir, porque estamos hablando de un hombre, me imagino que elegirían también a hombres fuertes para manejar esas espadas y esos arcabuces. Ahora bien, estamos hablando de un hombre que lleva una manga que le llega hasta aquí, que a la hora de manejar una espada, pues no debe ser muy práctica. Sí, colorida sí, pero práctica a lo mejor para... Entre eso o vestirse aristócratas, preferían vestirse aristócratas. Sí, claro. Y era la chulería de los lasquenetes, decía, pues que yo lo valgo y... Además, a ver, también tenía que ser impresionante una formación de hombres de distintos colores, con esos coloridos. Sí, claro que impresionante. Eso, la formación de, no sé, solamente por la vistosidad, era una cosa que llama mucho la atención. Sí. Y además los hacía incluso las plumas, ya lo sabéis, ¿no? Los chacos, los penachos, para que los infantes parezcan más altos. Los romanos, los griegos que van las crestas, esos, los lasquenetes, y aparte que eran alemanes, que eran altos ya para aquella época, eran con esas plumas, esas boinas exuberantes, con las espadas flamígeras, eran tíos que, hombre, yo supongo que deberían impresionar mucho.